personas, uno se supone que más influyente que los otros, pero igual yo no iba con esa actitud. Y bueno, me dijeron, bueno, lo invitamos a almorzar, ¿va? Y entonces ya pasamos a servirlo, ¿va? Fue la única vez que yo entré a una cuestión de estas, porque de inmediato me di cuenta de dos cosas. Una, lo del tema del tiempo compartido, que ahí mismo me enteré, alguien lo dijo, que era una cuestión así bastante complicada, porque decía alguien que le habían dado, en Miami le habían dado una habitación así de lujo una noche y al día siguiente lo sacaron de ahí y lo metieron a otro lado. Pero, y cosas como esas, y que luego cuando uno quería viajar no había disponibilidad y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, pero de la otra cuestión que yo me percaté era que andaban detrás de los números de las tarjetas de crédito. Entonces dije, ya está. Y de ahí me comenzaron a llamar, porque fue cuando comenzaba todo eso y me llamaban a todos lados, que mire que se ganó un almuerzo, que por sus referencias y todo. Bueno, mire, muchas gracias, ¿no? Pero no. Ahora ya con una extorsión, sí está más complicado, ¿no? Sí, eso sí está feo. Que me diga alguien, mi familiar en los Estados Unidos que me va a regalar. No tengo familiares en los Estados Unidos. Y si los tuviera, lo primero que debe hacer uno es agarrar el teléfono y llamar. Mira, vos me estás ofreciendo tal y tal y tal cosa, pues. Confirmarlo y corroborarlo. Mire, esta gente que extorsiona tiene mucha información. Recuérdense que se han robado información de las tarjetas de crédito, de los bancos, de algunos comercios. Y entonces la gente es hábil para engañar a uno. Pero lo primero que debe pensar uno es eso: ¿a cuenta de qué me voy a ganar yo? Sí, no, yo lo que le quería preguntar al final es, Lick, ¿usted tiene el número a donde tengo que marcar para poderlos denunciar? Mire, a donde habría que demandarlos es al Ministerio Público. El número sí lo sé, pero ahorita lo tengo ahí en el teléfono y si lo busco, lo voy a perder. Bueno, sí. Pero bueno, nada, se va a sacar con denunciarse. Sí, el Ministerio Público no hace nada. Sí, bueno, eso también. Pero a veces hay que tener un poquito de fe en nuestras autoridades. Tal vez sí hacen algo. Uno nunca sabe. Hombre, mire, y yo a mi mujer le sacaron dinero de su cuenta, no, de su, ¿cómo se llama? De su tarjeta de crédito. Con eso pagaron un teléfono, un teléfono celular, pero del consumo, no el aparato. Y bueno, total es de que dimos todas las vueltas, conseguimos que le extornaran esa cantidad, porque ahí realmente el banco no debió de haber permitido eso. Se supone que hay seguridad, y lo que pasa es que muchas veces uno lleva la tarjeta de crédito a algún lado, y la clonan. Le sacan, bueno, esa es una, pero hay otra, que es el pago en línea. Fotografían los números que están en el anverso de la tarjeta y el código que está en el reverso. Esa es una mala política de los operadores de la tarjeta de crédito, poner el numerito atrás. Y entonces, con esos dos datos, por teléfono ya puede llamar uno y mire, quiero tal y tal cosa. ¿Cuál es su número de tarjeta? Es tal y tal, y su código es tal. Operan, ¿verdad? Y ahí se va. Pero lo que le quería comentar es que al Ministerio Público le pusimos la denuncia, le dimos el número del teléfono al que habían hecho el pago, le llevamos una constancia que nos dieron en claro de quién era el titular del teléfono. Es decir, prácticamente le dimos todo lo que el Ministerio Público tenía que investigar. Eso fue hace como 4 años. Nunca volvieron a hacer nada.
Cada vez que llegábamos había un nuevo auxiliar fiscal. Y sí que, y otra vez, a que mire, cuéntenme cómo está el caso. Al final opta uno, bueno, ya habíamos logrado que nos devolvieran la plata. Y ya no nos interesó seguir con el caso ese, aunque hubiéramos querido darle seguimiento, pero les digo, con el Ministerio Público no camina nada. Bueno, Salvo eso sí. cuando hay intereses en que las cosas caminen, ¿verdad? Casos políticos, casos importantes para ellos. Pero fuera de eso, Nada. nada. Pero bueno, ¿cómo irán todos? Porque la plática está interesante, pero más me interesaría que ver si ya terminaron de ver el video y entramos a hacernos los cuestionamientos de ley. A mí eso me falta un poquito. Y entonces, ¿por qué perdió tiempo hablando? Lick, se pueden hacer dos cosas a la vez. No, Lick, ya había terminado, tranquilo. Bueno, si quieren, comencemos. Ahorita, si acaso a alguien le falta tiempo, serán 2 minutos. 1, 2. Ahí está la grabación, pues, es decir, entremos a las preguntas y respuestas. Y si no terminaron los 5 o 10 minutos que les falten, los ven después. Comencemos. ¿Qué dudas hay? ¿Entendieron bien lo que es el plazo y la diferencia con la condición? ¿No? ¿Sí? Bueno. Sí, dice aquí Manuela García. ¿No tienen dudas entonces? Bueno, yo después de que grabo las clases, las oigo para ver dónde me equivoqué, para ver si dije algo que no debía, si omití decir algo. Y es precisamente en este momento donde yo corrijo los errores que cometí en la grabación. Es en este momento donde yo amplío lo que dije en la grabación, porque a veces se le pasa a uno por alto. Pero sí, a mí me pareció que era entendible, pues, ¿verdad? Pero sí es importante que ustedes tengan bien claro lo que es el plazo, especialmente por el tema de los procesos, es decir, el planteamiento de demandas y todo eso. Yo me recuerdo que en una ocasión me contrató un cliente porque había un problema. Les voy a contar el caso, porque el caso fue sonado y no es falta de ética, lo que no decir un nombre voy a decir nada más, pero Asisclo Valladares contrató los servicios de un piloto para que le hiciera un vuelo en helicóptero, porque era candidato a la presidencia y y al lugar donde iban el helicóptero se cayó y gracias a Dios no se murió ninguno, pues, pero el helicóptero se cayó y entonces el dueño del helicóptero resultó diciendo que el helicóptero, el piloto lo había agarrado sin autorización y que iba a presentar una denuncia en contra del piloto y en contra del licenciado Asisclo Valladares. Entonces, bueno, pues el piloto me contrató porque incluso había una orden de captura ya en su contra. Y entonces me llama y me cuenta el tema. Fíjese que me contrató fulano y tal y todo lo demás. Y cómo se llama.
él sabía perfectamente que el helicóptero no estaba en buenas condiciones. Yo le dije que estaba fallando y me dijo que no importaba y que nos fuéramos así, nos fuimos así, bueno. Pero entonces yo pensé que pura lata, ¿eh? En ese tiempo contra él no había orden de captura porque él era el procurador general de la nación y jefe del Ministerio Público. En ese tiempo existían esos dos cargos. Y entonces llegué porque le presentó una demanda civil por daños y perjuicios. Y entonces llegué yo con la espada desenvainada a hablar con él. Y recuerdo que detrás de aquellos lentes así de tamaño grueso de botella, aquellos ojos azules, así, penetrantes, ¿verdad? Celestes son. Me sentí un poco incómodo, pero bueno, le dije lo que tenía que decirle y él solo me escuchó. Y cuando terminé de hablar, me dijo, licenciado, me dijo, usted ya vio el tiempo en el cual presenté la demanda. Híjoles, así como dicen en las películas, ups, no licenciado, lo primero que debe haber hecho, me dijo, me despedí de él y todo eso, le di las gracias, aprendí de alguien que sabe, él es un gran abogado, es decir, de verdad, un tipo admirable, fuera de su forma muy personal de ser y de la forma en la que él ve y concibe las cosas, pero la realidad es que es un excelente abogado, sabe en paleta. Y entonces ya llegué a la casa, vi el memorial, entonces lo que debía haber hecho, que no hice realmente, pero quedé como tonto ante él, fue vi la fecha en la que se presentó la denuncia, perdón, la demanda, y la fecha en la que ocurrió el acto. Y entonces ahí me di cuenta que la demanda estaba presentada fuera de tiempo. Y entonces entendí qué era lo que había pasado. No me lo dijo, eso lo intuyo yo. Lo que ocurrió es que él, para curarse en salud, presentó una demanda en contra de mi cliente, que era el piloto, pero ya fuera de tiempo. Entonces él lo que esperaba era que cualquier abogado que quisiera o que fuera defensor de este señor, inmediatamente se iba a dar cuenta que ya el tiempo había pasado y que esa demanda pues había prescrito. Entonces ahí entendí yo, aprendí, siempre se aprende. Cada vez que un cliente es demandado y llega conmigo, lo primerito que hago es ver si no ha prescrito la obligación. Es lo primerito. Pero bueno, tal vez no eso. Primero, lo primerito que hago es ver si la resolución de trámite está ajustada a derecho. Si no está ajustada a derecho, es decir, cuando el juez resuelve darle trámite a la demanda, si no está ajustada a derecho, pues entonces ahí impugno inmediatamente. Solo tengo 24 horas para plantear una revocatoria y entonces ahí la planteo. Ahora, si está bien hecha y todo eso, no tengo nada que impugnar, entonces ya me voy a ver ya la demanda en sí. Y lo primerito que hago ahí es ver si la obligación no ha prescrito. Si ya prescribió, ya no tengo ni que leer el expediente ni plantear absolutamente nada, solo me voy a la prescripción y punto. Si no ha prescrito, entonces tengo que buscar otros medios de impugnación. Pero lo primerito que hago es eso. Y lo aprendí de un maestro, pues, me enseñó con vergüenza para mí, pero así es el aprendizaje, ¿verdad? Hay que aprender de todo. Mire, mientras alguien me pregunta, por favor me interrumpen si hay alguna duda de la clase, que ahorita solo porque estoy dando tiempo a los que aún falta para que se metan, y entonces voy a aprovechar la oportunidad. Vieron todos su examen, ¿verdad? Y lo compararon con el examen ya resuelto y salieron de las dudas, ¿verdad? Todavía no lo han hecho. Bueno, les digo esto porque hay gente que parece que
que no entiende. Hay una muchacha ahí maleducada, no sé quién es, me escribió y me dice que todavía está esperando la revisión, pero sí, abusiva. Licenciado, todavía estoy esperando la revisión. Le digo, si la revisión ya se la di a todos, le di el examen para que lo revisen con el examen que ustedes respondieron, y ahí está ahí está el fundamento legal, está citados los artículos y están algunos comentarios de por qué la respuesta era falsa o era verdadera. Me imagino que esa compañera lo que estaba pensando es que una revisión es que yo me voy a poner a la par de ella sentados y vamos a comenzar a ver el examen uno por uno, pregunta por pregunta. Pero ¿para qué vamos a perder tiempo con eso? El examen ya se los di, está resuelto. Ahora, si alguno de ustedes, después de revisar el examen, me indica que ahí hay un error, bueno, entonces me lo dicen. Y entonces ahí sí podemos ver en qué pueda consistir el error. Pero mientras tanto, cada respuesta correcta, entiendo yo, de lo que ustedes debían hacer en el examen está ahí, en el examen resuelto que les hice llegar. El examen es para que ustedes revisen lo que hicieron. Esa es una revisión. Y se las di a todos. Se las mandé a todos porque fueron bastantitos los que me pidieron revisión. Aunque quiero acusar recibo, que fueron de la noche, ¿verdad? De la tarde, muy pocos, porque a la tarde le fue mucho mejor que en la noche. Pero eso era para que ustedes revisaran lo que hicieron. Y si no están conformes con eso, pues entonces me lo dicen, me dicen en qué parte no están de acuerdo. Pero no estar de acuerdo quiere decir que no están de acuerdo con la ley, pues, porque todas las respuestas están fundamentadas en el código. Bueno, ahora sí, pregunto ya de verdad, ¿alguna duda o nos retiramos ya? Dígame. Licenciado, una pregunta. Acá en el plazo judicial, si las partes no pactaron y tampoco nos dice la ley, ¿de qué se guía el juez para poder establecer el plazo? Mire, el juez se va a basar en el caso y él es el que va a determinar cuánto tiempo cree él, cuál, de acuerdo a su leal saber y entender que se necesita de plazo. Puede ser que de lo que el juez lea diga, no, aquí el plazo tiene que ser perentorio y no puede tardar más de 48 horas. Inmediatamente manda a notificar y le dice, mire, le doy de plazo 48 horas. Ese es el plazo que él está fijando. Pero si se trata de alguna otra cosa que merezca un plazo mayor, pues el juez lo va a decidir. Es difícil. Los jueces no tienen una guía de cuánto tienen que poner de plazo. Es decir, es a su discreción. Es de acuerdo a lo que ellos pueden apreciar del memorial que le presentaron donde se le está pidiendo plazo. Y entonces, por ejemplo, se los podría decir de esta manera. Yo vi varios plazos así cuando fui magistrado de sala. Los jueces, por ejemplo, en los casos de arrendamiento, veían que en el tema del arrendamiento se necesitaba ya de un plazo porque se dio lo que se conoce como la tácita reconducción, es decir, el dueño del inmueble recibió un dinero cuando ya el plazo había vencido. Y entonces la obligación ahí se puede volver una obligación indeterminada, es decir, no se sabe el plazo cuándo puede hacer. Entonces el dueño del inmueble, cuando ocurre eso, acude al juez y le pide un plazo para que la gente desocupe la casa. Entonces el juez, mira, por ejemplo, el contrato era un contrato de 6 meses. Bueno, puede ser que el juez le ponga de plazo 6 meses para que la persona desaloje el inmueble. O puede ser que le ponga un mes, que considere que es suficiente un mes para que desalojen el inmueble. Es decir, esa es
criterio del juez. ¿Cuánto le va a poner? No hay un plazo así determinado que diga uno, los jueces, eso es lo que ponen. Los jueces ponen de plazo lo que se va a necesitar. Dígame, compañera. Brandon era, no. Sí, gracias, licenciado. Y solo la pregunta sería, entonces, ¿cualquiera de las dos partes puede ir ante un juez para pedir que fije un plazo si no se fijó en el contrato o en la obligación? Mire, eso de las dos partes me parece un poquito raro, porque generalmente quien pide el plazo es el acreedor, aunque pudiera ser que en un momento determinado lo hiciera el deudor. Lo que pasa es que si no existe un plazo determinado para el deudor, que bueno, porque no le pueden exigir el pago nunca. Imagínense un deudor que no le pongan plazo para pagar, pero está vigente. Es decir, hay un plazo. Lo que pasa es que el plazo no está definido. Entonces, mientras no se defina el plazo, no le van a cobrar. Entonces, difícilmente un deudor pida plazo, aunque pudiera ser, ¿verdad? Porque recuérdese que el plazo está siempre a favor del deudor, salvo en el caso que señalamos ahí de la usura, ¿verdad? Que esa es otra historia. Pero el deudor es el beneficiado con el plazo. Entonces, si no hay un plazo, pues la carga de pedirlo le corresponderá al acreedor, que es el que no puede ejercitar su derecho. Porque el otro está en derecho, desde el momento que la obligación era a plazo, pero no se indicó cuánto, desde ese momento él está en derecho, tiene derechos. El que no puede ejercitar su derecho de cobro es el acreedor. Por eso es que el plazo, generalmente quien lo pide es el acreedor. Podría haber algún caso que el deudor lo pida, pero ahorita no se me ocurre pensar en alguno, porque para mí el plazo siempre es a favor del deudor y entonces el deudor siempre está beneficiado con el plazo. No sé si me agarró la onda, don Brando. Sí, perfecto, sí, le agarró la onda. Ahora, otra cosa era de que, bueno, mi papá hace algunos años tuvo una deuda con el banco y no sabía, él pagó de un solo en determinado tiempo, después de unos 3 años, creo yo, pero no sabía que el banco se podía negar a que él hiciera eso para poder pedir porque el préstamo fue a 20 años, pedir que le pagaran los 17 años que hacían falta para terminar la deuda. Lo que pasa es que el acreedor siempre mejora las condiciones para él, ¿verdad? Eso es lo que es beneficioso para él. En el tema de los bancos, lo que ocurre es que de entrada le comienzan a cobrar a uno los intereses y dejan para de último el capital. Entonces, cuando uno le paga al banco, ya casi que pagó todos los intereses. Algunos intereses dejó de pagar, pero el banco ya no objeta absolutamente nada. Uno paga, aceptan el pago, le dan la carta total de pago, queda liberado, pero de los intereses que había que pagar ya se ha cobrado el 80, el 90% de los intereses, ¿verdad? Pero puede hacerlo. Esto en el sistema bancario no es muy frecuente. Es frecuente con los usureros, los otros usureros, ¿verdad? No los bancarios, los otros. Con ellos sí es duro, ¿verdad? Porque eso sí usted les va a pagar anticipado, le cobran los intereses del tiempo que faltaba. Ok, sí, porque están en su derecho de hacerlo y les conviene también. Claro. Ok, perfecto, gracias, Lick. Bueno.
Y cuando Brando dijo están en su derecho, ahí me recordé de lo que hemos dicho en la cátedra en alguna ocasión. Cuando estamos hablando de derecho, estamos hablando de justicia. Pero nuestra legislación, por seguir la corriente objetiva de la escuela objetiva y no la ayuda naturalista, prevalece lo que dice la ley. Y la ley no siempre es justa. En este caso concreto, la ley no es justa, pero es la ley. Y entonces, como dijo Brandon, el otro está en todo su derecho. Le asiste la ley, mas no la justicia. Entonces, ese es el gran problema entre la legalidad y la justicia. Muchas de las normas de nuestro ordenamiento jurídico son injustas, pero son legales, ¿no? Y aquí prevalece la legalidad, no la justicia. Couture dice que cuando uno como abogado se encuentra en esa disyuntiva entre la legalidad y la justicia, le dice a uno, inclínate siempre por la justicia. Por eso estudiamos derecho. Pero aquí las cosas son como son, no como debieran. Cuando Couture está hablando de eso, está hablando del deber ser, pero las cosas son como son. Y aquí lo que predomina es la ley, lo que dice la ley, aunque sea injusto. Así es fácil. Bueno, ¿alguna otra duda? Si no hay ninguna duda, pues entonces nos vemos el día martes. El martes voy a hablar sobre la obligación natural. Eso no nos va a quitar más de 10 minutos. Y yo creo que es la última clase que vamos a tener, ¿verdad? De ahí en adelante ya están ustedes en exámenes. Vamos a ver bien el calendario y a ver si tenemos algún día de clase en el cual podamos resolver dudas. Si es así, pues lo haremos. Mientras tanto, pues diferimos la clase para el día martes. Y ya saben, preparémonos para el examen. Así que tengan todos ustedes una buena tarde. Reciban un fuerte y nos vemos el día martes. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado.